Buenas tardes, don estimadísimo Julio. ¿Me escuchas vos? Klaus, te escucho fuerte y claro. Saludos a todos. Yo primero te quiero pedir una disculpa. Yo sí escucho, muchas gracias. Yo sí escucho, muchas gracias. Yo te quería pedir una disculpa y a todos porque yo fui el que metí la pata hoy en decir que era a las 7. Las charlas van a ser a las 6, por favor. La próxima semana va a ser así. Me disculpo, fue una metida de pata mía. Ya, listo. Buenas noches. Le pregunto de acá de Shela. A las 6 de la tarde, 6:30 o 6:30. 6 de la tarde. Ah, bien. Sí, yo tengo entendido que va a ser a las 6 también. Así que si quieren comenzamos. Hoy don Mario está atendiendo una convivencia en los volcanes, entonces les va a tocar que conformarse con que yo sea el bateador de reemplazo. Pero como siempre digo al principio de estas charlas, cuando me tocan quedarlas, ayúdenme a encomendar que yo diga lo que tengo que decir y si no digo lo que tengo que decir, que ustedes entiendan lo que tengan que entender. Pues comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, ¿Ruega por nosotros la basura o cómo lo San Pablo. ruega por nosotros? Y yo les voy a rogar que se pongan en mute también para cuando no estén participando y al final ya abrimos el micrófono para las preguntas que sean necesarias. Y entonces la charla de hoy es en base a un contenido que escribió el sacerdote Miguel de Sales, que es profesor de teología de la Universidad de Navarra. Y va a tener 5 partes. Primero Cristo y la Iglesia, después el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunión de los santos. Y como tercera parte, bueno, son 6 partes, sacerdocio común de los fieles. La cuarta parte, diversidad de vocaciones en la Iglesia. La quinta parte, el octavario, y de último vamos a dar una bibliografía básica. En realidad mi aspiración es llegar a la tercera parte hoy, si bien nos va. Si no me pongo a hablar de más, si no hablo demasiado. Entonces comencemos. Y así la próxima semana lo retomo don María con las últimas 2 secciones. Comenzamos con Cristo y la Iglesia. Y basta con decir que la Iglesia es un misterio. Cuando hablamos de misterio en teología, hablamos de un camino que nunca se termina de recorrer. No hablamos de algo que no se pueda conocer. Esto lo he presentado también cuando hablamos del misterio de la Trinidad, que también me tocó esa charla. Un misterio en nuestro vocabulario teológico es algo que nunca vamos a terminar de entender, que comenzamos a andar, que comenzamos a entender, del que podemos hablar muchas cosas, del que se pueden escribir tratados. No significa lo ignoto, es decir, lo desconocido, ni mucho menos significa lo incognoscible, es decir, lo que no se puede conocer, sino es algo que siempre vamos a poder entender mejor y más. Y cada vez que alguien reciba una charla acerca de la iglesia, va a conocer un detalle nuevo que no conocía antes. Cada vez que alguien la dé, como me pasa a mí hoy, va a aprender también algo nuevo. Entonces, esa es la idea. La iglesia es un misterio, una realidad en la que se entra en contacto Dios y los hombres. Y pues como Dios es también algo que nunca terminamos de entender, la iglesia de la misma manera lo es.
tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Y comenzó desde los primeros esbozos de la revelación en la antigua alianza, desde el tiempo de Adán y Eva, desde el tiempo de Noé y la primera alianza que hizo Dios con los hombres, desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de los profetas y reyes. Entonces estaba preparada en la antigua alianza, con la elección de Israel entre todos los pueblos. En el Génesis cuentan acerca de una cantidad, 70 pueblos diferentes, ¿verdad? Israel y los hebreos era solo uno de esos pueblos, pero Dios escogió a ese pueblo como un signo de la reunión futura de todas las naciones. Y es fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo. Y se realiza sobre todo a tener un nivel de realización final a través de su muerte redentora y su resurrección. Yo no soy tan ducho en esto de manejar esta plataforma como don Mario, así que de nuevo les pido que se pongan en mute los que tienen ahí ruido de fondo, porque entonces no los escuchamos bien. ¿Sí? Klaus, ayúdame ahí, ¿quién será? La familia Díaz Oliva está sin mute. ¿Cómo hacemos para que se pongan en Ahí hay mute? una que puedes tú hacer los mute. ¿Sí? Espérate, ¿Cómo será eso? En participantes. Ya está. Bueno, no, mentira. Ya está, ya se pusieron en mute. Muchas gracias. Entonces, volvemos al tema. Realizada por la muerte, y pasión y resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Se manifiesta, como ya don Mario lo presentó la semana anterior, en particular mediante la difusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, al final de los tiempos, alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Lo que vemos es solo una figura. Y hay una figura también que me gusta mucho que utiliza el Papa Francisco. Utiliza la figura de que la iglesia es un hospital de campo de batalla, en el que hay un montón de heridos, ¿sí? Los que estamos acá en la iglesia militante, que vamos a ver esos detalles después, somos los que estamos heridos, de todas las heridas, de todas las miserias que pueden tener los seres humanos. Los que ya llegaron a la iglesia en el cielo y tuvieron pues la dicha de alcanzar el cielo, ya es la iglesia triunfante. Y los que todavía están purgando sus penas temporales antes de llegar al cielo es la iglesia purgante, en el purgatorio. ¿Sí? La iglesia no fue fundada por los hombres, y eso es importante de tener en cuenta. Ni siquiera como una respuesta humana, buena, noble, a una experiencia de salvación realizada por Dios en Cristo. No es la experiencia humana la que fundó la iglesia, no es la experiencia humana de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, no es la experiencia humana, sino es la intención de Jesucristo quien fundó la iglesia. En los misterios de la vida de Jesucristo, que es el ungido por el Espíritu Santo, se han cumplido todas las promesas anunciadas en la ley y en los profetas. Todas las alianzas que vimos mencionadas hace unos slides del Antiguo Testamento son cumplidos en Jesucristo y en su vida. Jesús fundó la iglesia en toda su vida, no únicamente en Pentecostés. Entonces, cuando algunas personas dicen para Pentecostés, bueno, feliz cumpleaños a la iglesia, sí, es cierto, sí, porque es el momento de su manifestación plena en el mundo. Sin embargo, desde la encarnación hasta su muerte, resurrección y ascensión, y el mismo Pentecostés, todos son actos de fundación de la iglesia. En toda su vida, Cristo, en quien hablaba el Espíritu, fue manifestado como debía ser su iglesia, disponiendo unas cosas y después otras, de manera ordenada. Después de su ascensión, el Espíritu fue enviado a toda la iglesia y en ella permanece, recordando todo lo que el Señor dijo a los apóstoles y guiándole a lo largo de la historia hacia su plenitud. Y también ayudándola a interpretar de manera efectiva lo que Cristo quiso decir. No solo lo que está registrado en los evangelios, sino también a través de la tradición. Uno de los puntos importantes a tocar es de que el evangelio de nuestro Señor no únicamente está registrado en los 4 evangelios, sino también en la tradición apostólica. Y de hecho, está originada en la tradición apostólica. Los 4 evangelios, como también lo presentó don Mario en su momento,
fueron originados primero en una tradición oral que pasaba de una generación a otra de cristianos. Entonces, a ver, San León Magno decía una vez que en los sacramentos tenemos todo lo que Cristo fue presencialmente aquí en la tierra mientras tuvo su vida terrena, permanece en la iglesia a través de los sacramentos. Jesús es la causa de la presencia suya en la iglesia por medio de los sacramentos y por medio de la palabra. Él adorna continuamente la iglesia con diversos dones, con dones jerárquicos, es decir, aquellos que están basados en la jerarquía, como el papa, los obispos, los diáconos, los laicos, los religiosos, y también los dones carismáticos, es decir, los dones basados en la gracia. La palabra griega para carisma, charis, que es precisamente el don, la gracia. Por su presencia se cumple la promesa del Señor de estar siempre con los suyos hasta el final de los días. Por medio de cada uno de los 7 sacramentos, esa presencia se hace realidad. Entonces, pasamos al segundo punto. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunión de santos. Esa es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, que es como se llamaba ya desde la antigua alianza. Es el cuerpo de Cristo, que es como lo define San Pablo, y es la comunión de los santos. Y vamos a hablar cada una de esas cosas, a qué nos referimos con cada una de ellas. En la Sagrada Escritura la iglesia recibe distintos nombres, cada uno de los cuales subraya específicamente algunos aspectos del misterio de la comunión de Dios con los hombres. Pueblo de Dios es el título que recibió la iglesia ya desde Israel. Cuando se aplica a la iglesia el título de Nuevo Israel, también quiere decir que no quiso Dios salvar solo a los hombres de una manera aislada, es decir, aislándolos como un pueblo particular, llevándoselos lejos, como hizo en el Éxodo, sacándolos del mundo y llevándoselos lejos, sino dejándolos en el mundo, como dice la oración sacerdotal de Jesucristo, para que den testimonio de él, no para salir del mundo. Y de esa manera nos constituye un único pueblo, reunido en la unidad de la Trinidad, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le conocerá en verdad y le sirve santamente. Y ahí es una cita importante de la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que habla precisamente de eso, ¿verdad? Que la iglesia es una figura, un signo presente en el mundo de la Trinidad. El pueblo es de Dios y no es de nadie más, ¿sí? Ese pueblo que es la iglesia no es el pueblo, como decía San Pablo en la carta a los Corintios, no es de Pedro, no es de Pablo, no es de Apolos, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Cristo. No es propiedad de ninguna cultura. A veces, por ejemplo, cuando San Juan Pablo II se oponía a que en la constitución de la Comunidad Europea no se mencionara su raíz cristiana, vemos esto. Hay gente que piensa de que es simplemente una construcción cultural y no lo es. Es una definición, una fundación hecha por el mismo Dios. Además es una comunidad visible que está en camino entre las naciones hacia su patria definitiva. El camino es muy importante porque ya parte del cielo es ese camino. Entonces, parte de la lucha es ese camino. Parte de los logros es ese camino hacia la patria definitiva. Todos caminamos juntos hacia ese mismo destino común. Todos somos llamados a una misma misión. Todos estamos unidos en Cristo y en el Espíritu con Dios Padre. Todos tienen la común dignidad de los hijos de Dios. Todos, desde el Papa, desde el cardenal vicario de Roma, hasta el último bautizado, el niño que acaban de bautizar ayer o hoy en la mañana. Todos tienen la común dignidad de los hijos de Dios. Una misión común de ser sal de la tierra y un fin común, que es el reino de Dios. Entonces, esas tres son como tres patas de un banco, ¿verdad? La dignidad de ser hijos de Dios, la misión común de ser sal de la tierra, de ser fermento, de ser levadura, de estar mostrando en la tierra cómo va a ser al cielo. Y el fin común, de llegar allá. Todos participamos de esa misma manera de las tres dignidades, de las tres funciones de Cristo. Cuando hablamos de las tres funciones de Cristo, hablamos del munus, que es la función de enseñar, munus docendi, el munus regali, la función de reinar, y el munus sanctificandi, ¿verdad? La función de santificar.
Cuando decimos también que la iglesia es el cuerpo de Cristo, queremos específicamente subrayar que a través del envío del Espíritu Santo, Cristo une íntimamente a sí mismo todos los fieles, sobre todo en la Eucaristía, porque en ella los fieles se mantienen y crecen, unidos en la caridad y formando un solo cuerpo en la diversidad de los miembros y funciones. Por eso hay que tener cuidado con las expresiones que utilizamos en el momento de la Eucaristía, en el momento de la comunión. Muchas personas, particularmente los que han sido influenciados por los hermanos separados, vienen y se agarran de las manos, se abrazan cuando se reza al Padre Nuestro en los ritos previos a la comunión, como si la comunión fuera algo que surge de la asamblea del pueblo. La comunión no surge de la asamblea, la comunión surge precisamente de la unión de cada uno de esos miembros de la asamblea con Cristo, ¿sí? Él es la fuente de la comunión, no es la gente que se agarre de la mano. Eso es un poquito protestante, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque expresa algo, ¿sí? Si lo hacemos, pues está bien, no hay problema, no es que sea penado, ni sea pecado, ni nada. Simplemente estamos expresando algo que no es teológicamente 100% puro, ¿sí? Y la comunión viene de nuestra comunión individual con Cristo. La salud y la enfermedad de uno de los miembros de ese cuerpo místico repercute en todo el cuerpo, ¿sí? Así como escribe San Pablo de nuevo en Corintios. Si una mano sufre, todo el cuerpo sufre, ¿verdad? Y de la misma manera, hoy día, si una persona que tiene más responsabilidad dentro de la iglesia tiene un problema o comete un pecado o lleva al escándalo a alguien más, pues las repercusiones son más fuertes, ¿sí? Entonces, por eso es de que cada quien tiene que luchar como miembro de Cristo para ser instrumento suyo y obrar de esa manera en el mundo. Otro de los títulos de la iglesia es la esposa de Cristo. Y ahí van todas las citas de Efesios, ¿verdad? En Efesios hay muchos pasajes muy interesantes acerca de la relación esponsal. Y dice, por ejemplo, la mujer debe estar sujeta al marido y el marido debe estar dispuesto a dar la vida por la mujer, como Cristo dio la vida por su esposa, la iglesia. ¿Sí? Pero se dan cuenta de la relación. No es solo de que la mujer esté sujeta al marido, sino que de que el marido tiene que poder dar la vida por la mujer. Esa es la dependencia. Si el marido puede dar la vida por la mujer, entonces la mujer va a estar contenta de estar dependiendo de eso del marido, ¿verdad? Lo cual acentúa dentro de la unión que la iglesia tiene con Cristo la distinción entre Cristo y su iglesia. Cristo fue el que dio la vida por la iglesia. La iglesia es el que recibió el beneficio de esa vida entregada por ella. También señala que la alianza de Dios con los hombres es definitiva. Dios es fiel a sus promesas y la iglesia le corresponde fiel siendo madre fecunda de todos los hijos. El Concilio Vaticano retomó también una antigua expresión para designar a la iglesia, comunión. Y por ahí algunos recordarán de que debido a la expresión de comunión en el Concilio Vaticano, después surgió la revista Comunio, de la cual fue uno de los más grandes exponentes, el Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, que tenía ahí participación en la revista Comunio, que era una revista teológica que salía 4 veces al año, y participaba Ratzinger y participaban otra serie de personajes posconciliares que fueron muy influyentes en cómo fue creciendo la iglesia. Y por ahí, y bueno, pero comunión, ¿de dónde viene eso de la comunión? Común, el lenguaje común, así como hoy que viajamos a cualquier lado y se habla inglés, o en el 1800 y antes que se hablaba francés, era la lengua de la diplomacia. En el tiempo de Jesús, la lengua común era el griego y se llamaba koiné, el griego koiné. Entonces, la comunión en griego se llama koinonía, porque viene de comunión, de la común unión. Con ello se indica que es la expansión de la comunión íntima de la Santísima Trinidad a los hombres, que en esta tierra ya es comunión con la Trinidad Divina, aunque no se haya consumado aún en su plenitud. Además de comunión, la iglesia es un signo e instrumento de esa comunión para todos los hombres. Al decir que la iglesia es un signo, cuando el Concilio Vaticano también lo menciona, y lo menciona en el Catecismo de Juan Pablo II, utiliza la misma palabra
en latín, es sacramentum. La iglesia es un signo, es decir, es un sacramento. Es un sacramento de comunión para todos los hombres. Porque si se recuerdan la definición de sacramento, es un signo que santifica. Entonces la iglesia es un sacramento también. Por ella participamos de la vida íntima de Dios y pertenecemos a la familia de Dios como hijos en el Hijo, por adopción y por el Espíritu. Y esto se realiza de forma específica en los sacramentos, en particular en la Eucaristía, de la cual todos participamos. En el tiempo de Santo Tomás se preguntaban, ¿cómo es posible que se siga distribuyendo el cuerpo de Cristo y no se acabe? Y Santo Tomás toma esa pregunta en la suma y la discute y Santo Tomás no le tenía miedo a discutir términos teológicos así que eran atacados por el mundo. Igual nosotros también tenemos que tener la preparación y la disponibilidad de discutir términos teológicos atacados por el mundo. Esto se realiza de forma específica en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía, como decíamos, también llamada muchas veces la comunión, recibir la Santa Comunión. ¿Sí? La comunión de los santos también quiere decir que todos los cristianos tenemos en común dos cosas. Los dones santos, en cuyo centro está la Eucaristía, y todos los demás sacramentos que a ella se ordenan, y todos los demás dones y carismas. También la comunión de los santos se refleja, por ejemplo, en algunos escritos paulinos, como cuando él saludaba. Saludo a todos los santos de la iglesia de Corintio. ¿Y eso qué significa? ¿Significará que en Corintio no habían pecadores, así como nosotros, y todos éramos santos y todos eran santos? No, en Corinto también, y lo podemos ver fácilmente en las dos cartas que están incluidas en el canon. En Corinto también pasaban todo tipo de barbaridades, como pasan hoy. Entonces no podemos ni debemos escandalizarnos ante las crisis que pasa la iglesia por ser compuesta por pecadores como nosotros a través de toda la historia. Y saber que Jesús nunca abandona su iglesia. Platicábamos hace un rato que la distinción entre iglesia triunfante, purgante y militante. La iglesia triunfante es aquella que ya está compartiendo y disfrutando de la visión beatífica en el cielo. La iglesia purgante es aquella que está destinada a salvarse, pero aún le falta limpiar parcialmente la pena temporal debida al pecado que haya cometido. Y la última es la iglesia militante, la iglesia que está en la tierra, es decir, nosotros. Ya cuando nos muramos, pues ya seremos parte de la iglesia purgante, de la iglesia triunfante, Dios mediante. Pero aún estamos militando, porque la vida es milicia, es lucha. Todos los días luchamos por no caer, caemos, nos levantamos, volvemos a caer, vamos a pedir misericordia y seguimos luchando. Es una milicia. Todos los días es una milicia. Por la comunión de los santos, los méritos de Cristo y de todos los santos que nos han precedido en la tierra nos ayudan en la misión que el mismo Señor nos pide realizar en la iglesia. Los santos que ya están en el cielo no miran como mirar una película con indiferencia a la vida de la iglesia peregrina y aguardan a la plenitud de la comunión de los santos que se realice con la segunda venida del Señor. Eso no lo hacen, sino que participan activamente. Ellos participan activamente ayudándonos. Así que es algo muy importante a tomar en cuenta que podemos pedirle ayuda a todos los santos que han estado antes, a los que aparecen en la Biblia, a los que son desconocidos. O sea, hay una multitud de santos. Por eso el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Ya ni siquiera se le pone nombre, porque todos los santos forman esa comunión que nos ayuda a seguir jalándonos para arriba, en contra de todos los impulsos naturales que nos jalan para abajo. La vida concreta de la iglesia peregrina y de cada uno de sus miembros tiene gran importancia. O sea, no solo la iglesia triunfante, no solo los santos que ya gozan de la presencia de Dios en la visión beatífica, sino también cada uno de nosotros que estamos acá en esa milicia que mencionaba hace un rato. Tenemos un papel importante para la realización no solo de la misión propia, sino la purificación de muchos de nuestros hermanos aquí en la tierra y para la conversión de tantos otros. Y decía San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides. Dependen muchas cosas grandes. O sea, no podemos ser indiferentes, sino debemos tener esa conciencia de ser iglesia militante, de estar en esa milicia, de seguir luchando. Porque de que tú y yo nos portemos bien, de que nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. Pero bueno,
Entonces, ¿cómo es eso de que la iglesia es santa? ¿Cómo es eso de que San Pablo saludaba a los santos de Corinto, los santos de Éfeso? Pero sí está claro de que hay trigo y cizaña, ¿sí? Y algunas parábolas del reino explican cómo el trigo convive con la cizaña, cómo los peces buenos caen también en la red junto con los peces malos, los peces que se podían aprovechar con los que no se podían comer. Pues pasa igual. Y en la parábola del trigo y la cizaña, habla nuestro Señor de que al final del tiempo se separará el trigo y la cizaña. Todavía, mientras estemos en esta iglesia militante, no se separan la iglesia, el trigo y la cizaña. Podrá haber cizaña, va a haber cizaña. Pero tenemos que tener conciencia de ser portadores de tesoros en vasijas de barro, como dice San Pablo. De la misma manera que se describe en el Antiguo Testamento, aquel gigante que tenía cabeza, no me recuerdo bien, pero creo que tenía cabeza de oro, tenía torso de plata, tenía piernas de acero, pero tenía pies de barro. Todos tenemos pies de barro. Entonces, es bien importante tener la conciencia de que llevamos un gran tesoro en vasos de barro. Tener la conciencia de que si bien somos parte de esa comunión de santos, somos miserables pecadores. Nosotros somos miserables pecadores. Y entonces, aquella parábola de, del publicano y el fariseo, ¿verdad? Cuando lleguemos al templo, nosotros tenemos que identificarnos con ese publicano y no decir, qué bueno que yo soy de los que asiste todos los viernes y todos los domingos y mejor, bueno, no. O sea, reconocer que somos pecadores. Y pues hay muchas admoniciones también en el Nuevo Testamento contra falsos profetas y contra quien escandalice a los demás. Se recuerdan muy duro de Jesús, quien escandalice a uno de los más pequeños, más le valiera atarse una cuerda de moler al cuello y echarse al agua. O sea, ¿qué es escandalizar? También es importante, como decíamos al principio, definir las palabras, ¿verdad? Ya hablábamos del misterio, que es un misterio, hablábamos de comunión, que es comunión. Ahora también, pues aquí viene la palabra del escándalo. ¿Verdad? Un escándalo es hacer pecar o invitar al pecado a alguien que es más pequeño en la fe que nosotros, ¿sí? Entonces, hay de aquel quien escandalice a los demás. Eso es un escándalo. No es lo que nos dice la prensa, ¿verdad? El escándalo de no sé quién, un artista que... No, eso no es escándalo, ¿verdad? Como en la iglesia primitiva, también ahora, los pecados de los cristianos, a veces ministros ordenados, a veces fieles, laicos, tienen cierta y a veces mucha repercusión en la misión de ellos mismos y en la de los demás cristianos. Y si alguien peca, y si el que peca es alguien constituido en autoridad o es un ministro, pues entonces la responsabilidad es peor. Y la repercusión es peor cuando quien peca, ya sea por acción o por omisión, y es un ministro o tiene la responsabilidad de velar por los demás, pudiendo incluso que se cause escándalo. Como decíamos hace un par de slides, el escándalo es la invitación a pecar. Entonces, aunque los pecados afectan la comunión y ese efecto puede incluso ser bien visible, tenemos que estar claros de que nunca pueden ensombrecer de toda la santidad de la iglesia ni ahogar completamente su misión. Porque eso equivaldría a afirmar que el mal puede más que el amor que Dios manifestó y sigue manifestando por los hombres. Pero esto entonces suena así como contradictorio, ¿verdad? Sí, podría ser más que contradictorio, suprarracional, ¿sí? O sea, no es de que sea blanco y negro al mismo tiempo, no viola el principio de no contradicción, ¿sí? Eso no existe. Simple y sencillamente, la iglesia es siempre pura, pero pecadora. Pura porque su cabeza es pura, pura porque su cabeza es santa, pero pecadora porque estamos nosotros en ella, que somos los pecadores. ¿Sí? Y nunca al final el balance va a ser negativo, porque ya podemos saber al final de la Biblia quién ganó. ¿Sí? Esa victoria está asegurada. Sin embargo, es importante que sigamos esa conciencia de la milicia, ¿verdad? La conciencia de la fundación sobrenatural y el espíritu sobrenatural de la iglesia y la conciencia de nosotros ser militantes, de ser milites, de ser miembros de ese ejército. También la repercusión
del bien que hacen tantos cristianos es menos visible cuando pasan esos escándalos, pero es mucho mayor que la del pecado, ¿sí? Y nos referimos a que el bien muchas veces es silencioso, ¿verdad? No como el mal que hace mucha bulla. La oración de todos los cristianos por el Papa, por los obispos, por todo el clero, por los religiosos y por todos los laicos, es una respuesta de fe ante esta situación que la Iglesia vive y ha vivido desde siempre hasta que se consume su misterio en la patria celestial. Aún reconociendo la presencia de los pecadores en la Iglesia, San José María afirmaba que no nos autoriza en modo alguno a juzgar a la Iglesia de manera humana, sin fe teologal, fijándonos únicamente en el mayor o menor cualidad de algunos eclesiásticos o de algunos cristianos. Proceder así nos dejaría únicamente en la superficie. Lo más importante en la Iglesia no es ver cómo respondemos los hombres, que siempre vamos a fallar, siempre vamos a tener fallas, sino ver cómo y cuánto nos da Dios de dones todos los días. Una vez también un cardenal de la curia llegaba a visitar a San José María y lo subió al techado de la residencia de Città Leonina, que quedaba cerca del Vaticano, y se miraba a la plaza de San Pedro y le dice: Su Eminencia, recemos un credo en, en, en reparación, y rezan el credo juntos, ¿verdad? Y cuando llega a la parte de creo en una santa iglesia, le añade San José María así por lo bajo, al oído del cardenal: a pesar de todos los pesares, decía. Y le pregunta el cardenal: ¿pero a qué se refiere? Me refiero a sus pecados, eminencia, y a los míos. Siempre van a existir pecados, ¿sí? Pero la iglesia siempre va a ser santa. No tenemos derecho a dudar de Dios y dudar de la iglesia, dudar de su origen divino y dudar de la eficacia salvadora de su predicación y de sus sacramentos es dudar de Dios mismo, es dudar de la cabeza de la iglesia. No podemos dudar de la iglesia, no podemos dudar del cuerpo, sino sin dudar de la cabeza. Es no creer plenamente en la realidad de la venida del Espíritu Santo. Hacer eso, y eso es una gran ofensa. Es una ofensa contra el Espíritu Santo. La comunión de los santos está orgánicamente estructurada en la tierra, porque en la tierra somos materia y somos alma al mismo tiempo, pero tenemos que tener referencias materiales, ¿sí? Y por eso es de que las cosas tienen cierta estructura. Cristo y el Espíritu la hicieron y la hacen sacramento de salvación, es decir, medio y señal por la que Dios ofrece salvación a la humanidad. La iglesia está estructurada internamente según las relaciones entre los bautizados. Los bautizados, todos tenemos el sacerdocio común de los fieles. Y aparte, los sacerdotes han recibido el sacerdocio ministerial por el sacramento del orden. Entonces, hay dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Ministerio significa servicio, ¿sí? A eso se refiere. Y viene de lo mismo que mencionábamos antes cuando hablábamos de los tres, de las tres misiones de Jesucristo. El munus, ¿sí? Munus ministerio, ¿sí? Entonces, la iglesia también se estructura externamente en la comunión de iglesias particulares, formadas a imagen de la iglesia universal, a imagen de la iglesia universal que está encabezada por el Papa, que es el obispo, el particular universal, ¿sí? El obispo de todo el mundo. También cada iglesia particular está presidida por su propio obispo. Análogamente, también se da esa comunión en algunas otras realidades eclesiales. Entonces, la iglesia, de esa manera estructurada, sirve al Espíritu de Cristo para su misión. Y vamos a ver, estamos a las 34. Si quieren, lo dejamos hasta el número 2 y así don Mario mira el número 3, 4 y el 5, que es muy breve. Le la otra mitad de la charla con ustedes el próximo lunes, pero abro el micrófono a cualquiera que tenga alguna duda. Si es que hay alguien que tenga alguna duda. Comentario. ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches. Juan, bienvenido. Gracias. Gracias. Solamente para dar gracias de que continúo en las charlas ahora del viernes, dando Buenísimo. gracias a Dios de que me dé esta oportunidad de formación y a ustedes también, pues su
aportación, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias y sepan que pues cuentan ahí con nuestro apoyo para los que sea y también para que inviten a más amigos a acompañarnos. ¿Cómo no? ¿Alguien Gracias. más? Bueno, si no hay dudas, pues ahí podemos cerrar. Juan Carlos Guzmán, ¿no tienes una duda? Tú siempre tienes algo bueno que decir. Tengo la cabeza llena de dudas, vos, pero nos quedaríamos hasta la madrugada. Ah, no hay problema. De hecho, aquí donde yo ando ya es la madrugada. El saludo Ah, viene vaya. desde Argentina, así que ahorita son las 11 menos algo, menos 20. Te faltó el acento. Che, Ah, eso pues todavía no. Tendría que pasar no mucho rato. vos, realmente muy clara tu exposición. Muchas gracias. Más que dudas, una serie de cosas que meditar y fundamento del por qué es tan importante la oración de unos por otros, ¿verdad? Porque todos estamos Sí, formando ese cuerpo militante y todos vamos hacia la misma meta de la luz eterna. así Así que es, te así es. agradezco mucho por tocar todos estos puntos que son básicos para mejor incorporar eso a nuestro diario vivir. San José María en un punto de camino decía, el hermano apoyando a otro hermano es como una ciudad bien amurallada. Así que ese es el papel precisamente de la comunión de los santos, ayudarnos unos a otros. Listo, entonces si no hay ninguna duda más, creo que Mario por ahí, a ver, Sí, buenas noches. buenas noches, Quisiera Mario. preguntarle si usted no tuviera alguna bibliografía o el que nos pudiera recomendar para que nosotros ir profundizando o ir conociendo un poco más de nuestra iglesia. Sin lugar a dudas, yo creo que el primer libro de cabecera debería de ser el compendio que sacó Benedicto XVI, que publicó Benedicto XVI, pero por iniciativa de Juan Pablo II, pero Juan Pablo II se murió en el término en que fue aprobado y fue publicado. Entonces, interesantemente, Benedicto XVI lo firmó dos veces, porque lo firmó como cardenal Ratzinger, head de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y lo firmó como papa ya reinante. Esa sería mi primera sugerencia, y es un librito pequeño que está como los catecismos de cuando nosotros éramos patojos, así en forma de preguntas y respuestas. Ahora bien, si ese se lo termina y se lo domina, el mismo documento del catecismo podría ser el siguiente paso. También hay un documento que está en el sitio de la obra que le podemos compartir. Ahí Klaus le puede mandar el link y que es como la base para estas charlas. Entonces también ese podría ser otro documento. Al finalizar esta presentación, también don Mario les va a dar bibliografía específica, creo yo, sobre eclesiología, que este tema pues es precisamente sobre la iglesia, ¿verdad? Eclesiología. Y espero haber resuelto la pregunta con esos dos que recomendé, bueno, tres, y Klaus Yo, ahí nos va a ayudar a yo voy a mandarlo. tratar de mandárselos en un rato, voy a buscar, yo creo que el compendio yo lo tenía aquí en un archivo, voy a ver si lo tengo aún, si no se los consigo. Excelente, buenísimo. Y Ok. Milton, no, perdón, Wilson, ay, compadre, yo estoy bien ciego y hasta ahora miro menos. Ya es la hora que no se logra ver. Pero Oye, bueno, una cuéntame. consulta. Ujú. Hablando sobre todo de los orígenes de la iglesia, yo me recuerdo que en el Nuevo Sí, Testamento, no recuerdo ahorita el libro, pero me recuerdo que los apóstoles regresan con Jesús y le dicen que hay un como, ¿qué podríamos decir? Un profeta, no me recuerdo si era Saulo o algo así, que estaba reprendiendo demonios, creo yo. Y viene y le dice que si lo pueden reprender, que si lo reprenden o no. Y me recuerdo que sí, Jesús le dice, lo que no es contra nosotros, con nosotros es, o algo así. Eso se sí. podría Y considerar como no precisamente, pues alguien que hable de Cristo, aunque no sea católico, no precisamente es contra nosotros. La duda, ¿verdad? sin lugar a dudas se puede interpretar así. Hay otro pasaje en que Jesús dice lo contrario en otro contexto, ¿verdad?
el que no está conmigo y el que no cosecha conmigo desparrama. Pero sí, se puede interpretar de esa manera, se puede interpretar como que el que no nos está atacando, el que no va en contra de nosotros, también está en la misma lucha, ¿verdad? Y también está militando de alguna manera. Por eso mencionaba en uno de los slides de que también en otras comunidades eclesiales se puede dar una participación. Y el Concilio Vaticano II también menciona de que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica. Es decir, también subsiste de alguna manera que no logramos entender completamente en las comunidades que se han separado, ¿sí? Hay mucha gente que ha nacido en esas comunidades separadas, en iglesias protestantes, en iglesias ortodoxas, en armenios católicos, por ejemplo, pues para poner ejemplos ahí de todos lados. Y también participan, sin lugar a dudas, de la gracia que viene del bautismo, porque todos ellos se bautizan. Entonces, la respuesta creo yo que sí. Y nuestro Señor también pedía de que se rezara y que se actuara para que todos fueran uno, como Él y su Padre son. Entonces, parte de nuestra misión es rezar y hacer cosas efectivas para que esa unidad de los cristianos se retome, como lo habrán vivido los que asistían a misa hace una semana y media, por ejemplo, que se terminaba el octavario para la unidad de los cristianos, ¿verdad? Que es una práctica anual muy importante. Espero haber resuelto la pregunta, Wilson. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, y si no hay nada más, cerremos la llamada. Si hay alguien más que quiera preguntar, pregunte. No hay prisa. Bueno, listo. Entonces cerremos la llamada, cerramos como la comenzamos, con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por Ruega por nosotros, nosotros ahora San Gabriel, ruega por por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. ruega por nosotros. Saludos a todos. Un Saludos. abrazo desde Buena clase, Argentina. Julio. Señores, buenas noches. Gracias, Mucho. Julio. Gracias. Gracias. Que tengan feliz fin de semana. Feliz noche. Gracias. Igualmente, Saludos. pásenla bien.